Hola, en el presente video les voy a socializar el nuevo formato de chequeo de carpetas que se va a implementar en el 2017. En relación con el formato que se venía manejando, el formato de chequeo para este año sufrió unos cambios significativos en lo que tiene que ver con la organización, el orden que tiene la información. Se configuraron las fórmulas, algunas fórmulas estaban desconfiguradas. Se le ofreció protección a todas las hojas para que no se pueda ni agregar ni borrar columnas o celdas, de modo que al momento de hacer un ejercicio de validación pueda aplicarse una fórmula genérica y no tengamos inconvenientes que pues, las fórmulas no coinciden, dificultando el proceso de cruces. Se hizo mucho más interactivo, se le colocaron hipervínculos que permiten la navegación por el formato. Al ser un formato extenso, tiene las mismas 4 unidades que se venían manejando. Pues a veces los agentes educativos, cuando hacen los procesos de focalización, pues llegan a la conclusión, aunque no se les recomienda, de que se debe, por cuestiones de distancias o alguna cosa, manejar una cuarta unidad. Por eso el formato de chequeo tiene las mismas 4 unidades. Comencemos entonces a verificar o a observar cómo se diligencia cada uno de los apartados del formato. El formato tiene unas convenciones X, Y, V, A y F. ¿Cómo se utilizan estas 5 convenciones? De acuerdo a la información que se vaya a registrar en el formato. Cuando utilizo X, entonces vamos a diligenciar un beneficiario, diligencio el nombre completo del beneficiario tal como aparece en el documento de identidad en mayúsculas, coloco el número de documento tal como aparece en el documento de identidad. Se le agregó una columna al formato que no tenía, es la columna de fecha de nacimiento. Debemos registrar la fecha de nacimiento de los beneficiarios para que el formato realice la validación. En ocasiones se registraba el beneficiario y se le colocaba un tipo de beneficiario que no correspondía según el rango de edad. Entonces, para evitarnos que cometer errores acá en lo que tiene que ver con tipo de beneficiario, entonces se colocó una columna de validación de grupo etario, que es la columna F, abreviada en VAL-GE. Entonces, cuando yo coloco la edad del beneficiario o la fecha de nacimiento, el formato automáticamente calcula la edad y le agrega un color a la columna de validación que va a coincidir exactamente con el tipo de beneficiario. Entonces, hagamos el ejercicio. Digamos que es una gestante. Entonces, esta gestante nació el 12 de noviembre de 1990. Entonces fíjense que la columna de validación inmediatamente cambió a verde, que es el color que manejamos para las gestantes y las lactantes. De haber un error en la columna de tipo de beneficiario, fácilmente notaríamos la diferencia porque el color no corresponde. Entonces el color de la columna F19 con el color de la columna G19 no coincide. Si tengo una gestante, el tipo de beneficiario por grupo etario debería ser una gestante o una lactante. Entonces hacemos el cambio. Vamos a colocar que es una gestante. Cuando yo coloco la palabra gestante, inmediatamente él va a cambiar al color que se ha establecido para la categoría o grupo etario de gestante. Cuando yo hago el chequeo de carpetas, entonces verifico si la carpeta tiene la foto.
Verifico si la carpeta tiene ficha integral o la ficha de caracterización. Verifico si tiene documento de identidad, si tiene la cédula del cuidador, el carnet de SISBEN o vinculado, el carnet de afiliación a salud, la verificación de salud en el FOSIGA o el documento de FOSIGA, si tiene un recibo de servicios públicos, esto se utiliza más por temas de georreferenciación, si cuenta con el carnet de crecimiento y desarrollo, si cuenta con el carnet de vacunas. Tengan en cuenta que este documento es de vital importancia porque lo han solicitado ya en varias ocasiones los centros zonales para hacer cruces con la Secretaría de Salud. El certificado médico también es obligatorio. Importante hacer gestiones con el ente territorial en los centros de salud con el fin de obtener este documento. La valoración de odontología, que depende de la edad del niño. Bueno, lo ideal es que el niño ingrese al programa y al finalizar el periodo de atención ya cuente con su valoración de odontología, su valoración visual, su valoración audiométrica, su seguimiento nutricional, la valoración de crecimiento nutricional, el seguimiento de habilidades, la valoración cualitativa del desarrollo, la valoración psicosocial. En este año se estableció que profesionales de apoyo nutricional y los profesionales de apoyo psicosocial realicen valoraciones a los beneficiarios al menos al 9% mensualmente de los beneficiarios que tienen a su cargo, de modo que al finalizar el contrato pues se haya realizado la valoración del 100% de los beneficiarios que se están atendiendo. El encuentro pedagógico en el hogar, debe aparecer la evidencia del soporte de encuentro pedagógico en el hogar en la carpeta del beneficiario. Y por último, la socialización del pacto de convivencia. Es un documento, es un resumen en donde se describen los principales apartados del pacto de convivencia y debe estar firmado tanto por el cuidador como por el agente educativo que realizó la socialización. En adelante, estas columnas ya están más relacionadas con el tipo de usuario. Entonces, para el caso de las gestantes y las lactantes aplica la evidencia de controles prenatales, que ese se calcula al final del formato. La ficha de registro de casos de malnutrición son casillas o columnas que aplican solo en casos especiales, lo mismo que la ficha de registro de enfermedad, la ficha de registro de violencia intrafamiliar, abuso sexual, la ficha de notificación de accidentes y desastres, el registro de actividades para el caso de niños con necesidades especiales, las actas de compromiso que se suscriben con los cuidadores para la obtención de documentos que tienen pendientes, y pues la última es como las excusas. Esto cuando se presenta la inasistencia del beneficiario. Tengan en cuenta que las excusas solo son válidas cuando hacen referencia a situaciones médicas o calamidades familiares. Aquí se agregaron unas columnas adicionales que son activo y retirado. Estas columnas adicionales, antes la valoración que se hacía del desempeño de la consecución de documentos en el chequeo de carpetas se hacía en la parte inferior del formato. En este momento se va a hacer también, además de que se va a registrar el consolidado en la parte inferior del formato, se está calculando si el beneficiario que estamos atendiendo se le está haciendo el restablecimiento de derechos de manera individual. Entonces acá tengo el primer beneficiario y las columnas cumple, las columnas pendiente, las columnas falta y la columna total para el caso de los beneficiarios que están activos. La columna cumple mide o cuenta los documentos que fueron vistos en carpeta. La columna pendiente cuenta los documentos que o están incompletos o tienen un compromiso con fecha límite establecida para la consecución del mismo.
y la columna falta es aquel documento que no se encuentra en carpeta. Al final de la columna de la verificación para beneficiarios activos aparece un total que evalúa si se diligenció la totalidad de los ítems, tanto los documentos que cuenta la carpeta, los que están pendientes y los que están faltantes. Aquí debe aparecer una columna del 100% en verde. Si nos aparece un dato inferior a 100%, nos quiere decir que faltan algunos apartados del formato por diligenciar, ya sea que no se tuvo en cuenta un documento, que no se identificó el pendiente o que no se marcó el documento faltante. Cuando vemos un caso como este que tenemos acá, que tenemos un 0, pero aquí al lado hay un porcentaje en la columna de retirados, eso quiere decir que pues, el beneficiario tiene 0 acá, porque ya se retiró, pero entonces inicia el conteo de los documentos que fueron conseguidos en el proceso de atención. Entonces, en este ejemplo que tengo acá, el beneficiario salió del programa y solo se restableció el 67% de la documentación esperada. Entonces, eso habla ya mucho del proceso que tuvo este beneficiario en el programa y pues fue muy baja la atención que recibió en términos de restablecimiento de derechos cuando se revisa desde la identificación de los documentos en la carpeta. Lo mismo pasa acá. Aquí tengo un 95%, quiere decir que posiblemente se quedaron algunos documentos que no se encontraban, no fueron registrados en el formato. Entonces no me da 100%, me da un 95%. Aquí sucede nuevamente lo mismo, beneficiario que fue retirado y se le cumplió con solo el 76% de los documentos. A ver si hay otro ejemplo acá. Ese otro beneficiario también retirado, solo se le cumplió con el 67% de los documentos, nos faltó el 33%. Y así sucesivamente es que se va diligenciando este formato. Fíjense en acá, este beneficiario que está activo, un beneficiario activo que tiene identificados en carpeta el 85%, el 81% de los documentos, el 5% de los documentos que están contenidos en carpeta están incompletos y tengo valores de documentos que no se encuentran en carpeta pero que tampoco fueron marcados en el formato. Con solo mirar esta columna de totales yo puedo establecer si el formato está completamente diligenciado y además determinar si se está ofreciendo la atención al beneficiario. Importante, señor coordinador, que al momento de hacer esta validación y este seguimiento de carpetas prestemos atención a estos porcentajes que arroja. Digamos, ahorita en el mes de febrero vamos a hacer el proceso de focalización y se va a diligenciar el formato de chequeo de carpetas para identificar con qué documentación o con qué porcentaje de documentación llegó el beneficiario al programa. Entonces lo primero que yo voy a hacer finalizando el mes de enero es mirar qué porcentaje obtengo acá con el fin de mirar los progresos en relación con el mes de febrero, el mes de marzo y el mes de abril. ¿Eso qué quiere decir? Que el formato que diligencié en el mes de febrero solo será para el mes de febrero. Luego tengo que en el mes de marzo, cuando haga en el mes de enero, en el mes de febrero, cuando haga la siguiente seguimiento a chequeo carpetas, este formato deberá nominarse como febrero y así sucesivamente. A final de año debo tener el chequeo de carpetas de enero, el chequeo de carpetas de febrero, el chequeo de carpetas de marzo, abril, mayo hasta diciembre. De modo que se pueda ver mes a mes cómo se dio el cumplimiento de restablecimiento de derechos en términos de consecución de formatos para chequeo de carpetas. Como pueden ver ya mirando cuando iniciamos el video hablábamos de unas convenciones. Aquí se ven las convenciones ya aplicadas según sea la identificación que se haga del documento en la carpeta. Ustedes ven acá una V, esa V debe ser mayúscula para que el formato la reconozca. Entonces colocamos una V cuando yo reviso la carpeta y encontré el documento que estoy buscando. En este caso busqué seguimiento de habilidades, encontré el documento, lo doy por visto. Lo mismo pasa con valoraciones visuales, lo vi, valoración ontológica, lo vi, carnet de vacunas, lo vi,
carrera de crecimiento y desarrollo lo vi y así sucesivamente. Que no encontré un documento, entonces vamos a ver por acá debe haber casillas en blanco porque habían errores. Entonces, aquí mira, entonces esta casilla en blanco me sugiere que no vi el documento, entonces como no estaba el documento, no lo vi, coloco una X. La casilla se vuelve inmediatamente roja porque el documento no se encuentra, o sea, es una alerta, hay que identificar ese documento. Nuevamente acá no hay nada, coloco una X. Siempre deben diligenciarse la totalidad de las celdas para que las fórmulas aquí al final del formato no se alteren. Mire, aquí tenemos otra columna, otra celda en blanco. Voy a asumir que no está el documento y coloco X. Y miramos aquí al final, los totales cambian. Tengo el mismo 81% de documentos vistos, el 5% de documentos que están incompletos y un 14% de documentos que no estaban para un total del 100%. Y aquí ya tengo la información del beneficiario completamente diligenciada. ¿Qué pasa cuando el beneficiario tiene un documento incompleto? Entonces resulta que la persona trae los documentos al programa y me trae una cédula de ciudadanía del padre o una cédula de ciudadanía de la madre o de la abuela o la persona que vaya a hacer las veces de cuidador, y viene el documento por una sola cara, no viene por las dos caras. Eso es un documento clasificado como incompleto. ¿Qué quiere decir? Si es incompleto yo coloco una I, porque vi el documento, está en la carpeta, pero está incompleto. Hay necesidad de identificarlo en buen estado. Que la fotocopia está muy borrosa, que no se tomó bien, se toma como incompleto y se realizan las gestiones para la consecución del mismo. ¿Qué pasa cuando el beneficiario se retira? Entonces me voy para acá otra vez, vuelvo acá, resulta que tengo acá este caso de este beneficiario que se retira. ¿Qué pasa? ¿Cómo registro la información? Entonces, si al momento que el beneficiario se retira, yo debo cambiar las convenciones que estaba manejando en relación que cuando el beneficiario estaba activo. Cuando el beneficiario estaba activo, si el documento estaba presente en carpeta, yo marcaba B. Si el documento estaba incompleto, marcaba I. O si el documento no existía, marcaba una X. Cuando el beneficiario se retira, tengo que cambiar esas convenciones. Entonces, si tenía una B, en este caso, vamos a retirar a un beneficiario para que nos quede más claro el ejercicio. Retiramos el beneficiario escogiendo acá. Escogemos acá y buscamos la palabra retirado. Una vez que marco el beneficiario como retirado, el formato no lo cuenta. Si no cambio acá estas variables, si marco el beneficiario como retirado, pero no cambio las convenciones que se utilizan en el formato, automáticamente se van a alterar los totales del formato. Entonces hagamos la prueba a ver si se afectó el total. Me dice que tengo 56 beneficiarios. Pero fíjense que en términos de cumplimiento, acá estos valores inmediatamente se van a alterar. Tengo 56 beneficiarios atendidos y tengo 57 sobre los que está haciendo la tasación el formato. Aquí esto ya me genera un error. Fíjense que los porcentajes inmediatamente se alteran. Cuando ustedes vean que los porcentajes exceden el 100%, no es que ustedes se sobraron o que se volvieron expertos en este tema. No, tal vez siguen siendo expertos, tal vez siguen siendo sobrados, pero igualmente el formato está alterado y tiene un error. Volvemos nuevamente donde estábamos. Sigo con el beneficiario que estaba retirado. Si el beneficiario al momento de hacer el retiro tiene una V, esa V la cambio por una A. Si el beneficiario tiene una V, coloco una A, una A, una A. Sí, era una A. Todas las V que tenga el formato las reemplazo por una A. Resulta que aquí había una X.
Imaginemos que aquí había otra X. Imaginemos que aquí había otra X. Esta X la voy a reemplazar. La X significa que el documento no está en la carpeta. La A significa que el documento es archivado en carpeta. Si tengo una X, no hay documento para archivar. Luego coloco una F, de que el documento falta y que nunca se consiguió. Cuando coloco la F, entonces vamos a mirar acá qué pasó con los porcentajes. Entonces acá el formato me dice que este beneficiario prácticamente ya está retirado. Fíjense que todos los porcentajes se van a cero. Y cuando revisamos cumplimiento me dice que se cumplió en el 86% de la documentación que cuenta en carpeta, que el 14% no fue identificada, que está faltante, para un total del 100%. ¿Sí? Así es que funcionan las convenciones en el formato de cargue masivo, de chequeo de carpetas. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que mirar acá de los cambios que recibió el formato? Las columnas cambiaron, como se dieron cuenta, se agregó una fecha de nacimiento, se agregó una columna de validación de grupo etario. Luego, el formato que estaban utilizando el año pasado no sirve. Tenemos que cambiar inmediatamente a este formato. No copien y no peguen, porque los formatos del año pasado tienen fórmulas y tienen configuraciones de formato condicional totalmente diferentes, y entonces ustedes, por ahorrarse tiempo, van a copiar la información porque pronto no identifican lo que están haciendo, y lo que van a hacer es que cuando llegue el formato acá desconfigurado, yo les voy a decir que lo registren nuevamente. Entonces no ganaron tiempo, por el contrario, acumularon más trabajo. Esto en relación con las características de validación de grupo etario y el tipo de beneficiario, que fue un cambio que se notó acá. Esto ya lo sabíamos, de cómo se archiva, cómo se identifican los documentos faltantes. ¿Qué otra cosa les cuento del formato? Bueno, como es un formato tan extenso, porque tiene 430 columnas para diligenciar, celdas para diligenciar y 29 columnas, entonces se le hicieron también unos hipervínculos para facilitar la navegación a través del formato. Si ustedes miran en esta columna, aparece la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4 y el botón para total beneficiarios. Cuando yo le digo unidad 1, él se va a desplazar automáticamente a la celda B18. Si le digo unidad 2, él va a ir hasta la celda B104, en donde comienza la unidad 2. ¿Cómo hago para volver nuevamente al inicio del formato? Le doy clic acá, donde dice nombre del niño o niña, y él vuelve nuevamente al inicio del formato. Que quiero ir a la unidad 3. Entonces doy clic en la unidad 3, él me trae nuevamente a la columna o celda B205. Puedo volver nuevamente a inicio dando clic en el título nombre del beneficiario. Quiero ir a la unidad 3 y al mismo tiempo quiero desplazarme a el consolidado de totales individuales. De la validación. Entonces miro acá, doy clic acá donde dice validación de grupo etario, doy un clic y él me lleva automáticamente a donde están los totales individuales por beneficiario. Cuánto se cumplió, cuánto quedó pendiente, cuánto falta. Cuando me paro en total, él me lleva nuevamente a la validación por grupo etario para acercarme al nombre del niño o niña que me llevaría al inicio. Y así sucesivamente me voy desplazando por el formato pues con mucha mayor facilidad. ¿Qué quiero saber? Si el formato con todos los beneficiarios que tiene este agente educativo. Toco total beneficiarios y él me trae hasta acá, donde están los beneficiarios atendidos. Ya que estamos acá, les voy a mostrar los siguientes cambios que también se hicieron acá en el término de totales. Entonces, en los totales se está contando el incumplimiento por ítem de beneficiarios activos, que es donde cuenta todas las X o los documentos que no se cuentan, con los que no se cuenta en el chequeo de carpetas. También está revisando el incumplimiento parcial por ítem de beneficiarios activos, que son todos los documentos que están incompletos. Eso los cuenta acá y establece el porcentaje de cada documento. También va a verificar los ítems
de los documentos que no fueron conseguidos para el caso de beneficiarios retirados. O sea, aquí cuenta las Fs, el documento que nunca se consiguió en el periodo de atención del beneficiario, y al mismo tiempo los ítems de los beneficiarios retirados que sí se consiguieron, o sea, todas las As que tiene el formato. ¿Para qué? Para sacarnos finalmente un total de cumplimiento acá, según corresponda, según los documentos adquiridos, según los documentos faltantes, según los documentos pendientes, ¿cierto? Lo que, como les dije hace un momento, sospechen si el formato tiene un porcentaje superior al 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que o no se retiró un beneficiario correctamente o no se registró correctamente el grupo etario. ¿Qué otra cosa les cuento acá? También se ajustó aquí la columna de totales, entonces aparecen los beneficiarios atendidos, apareció el número de beneficiarios retirados, todos los beneficiarios que el formato tenga como retirados, y cuenta también los beneficiarios que están registrados dentro del formato. Cuenta las gestantes, cuenta las lactantes, cuenta el total entre gestantes y lactantes. El formato también establece cuántos niños son de 6 meses a 12, cuántos niños están en el rango de edad de 12 meses a 3 años y 11 meses, cuántos niños se encuentran en el rango de 4 años a 4 años y 11 meses. Y aquí hay una casilla de validación de totales. Cuando los totales no coinciden, esta columna esta celda se pone rojita. Aquí, como los totales coinciden, entonces la celda está verdecita. Cuando quiera volver al inicio, entonces doy clic en el número de beneficiarios atendidos y él me lleva automáticamente al inicio del formato. Este formato se va a diligenciar por el grupo de agentes educativos que tenga el coordinador a su cargo. Entonces, el formato tiene 9 pestañas. Esas 9 pestañas tienen agente 1, agente 2, agente 3, agente 4, agente 5, etcétera, hasta agente 9. ¿Sí? Se espera que acá coloquemos el nombre del agente educativo al que le hicimos el chequeo de carpetas. Nombre del agente educativo al que le hicimos el chequeo de carpetas. Es lo único que le van a cambiar al formato. Como les dije, el formato está protegido. Si yo voy a escribir, si por accidente voy a escribir aquí, me sale un aviso que el formato está protegido. Si por accidente voy a escribir acá, me sale un aviso que el formato está protegido. Si voy a sobreescribir acá esta columna, que me equivoqué, también se va a activar un aviso. Lo mismo, esta ya es, salvo esta columna que pues es de edición. Estas también son de edición. Las demás están protegidas. ¿Para qué? Para que no me borren datos, para que no me alteren las fórmulas y para que no tengamos inconveniente al momento de hacer validación de la información o cruces con otros formatos. Importante que registremos la información tal como aparece en el documento de identidad del beneficiario, para que luego al momento de hacer los cruces no tengamos que repetir nuevamente procesos. El formato tiene bastante espacio para que se coloquen los beneficiarios retirados y los beneficiarios que van ingresando. ¿Qué pasa cuando el formato lleguen ustedes acá? Que se dé la situación de que lleguemos hasta acá y ya no haya más espacios y ingresan beneficiarios. Cuando usted venga acá, usted ya me avisa, me dice: Fabio, ya no me quedan sino 3 espacios en el formato y pues posiblemente necesite más espacio para registrar más niños. No le agregan, no lo modifican, me avisan y se hacen los ajustes que sean necesarios para que puedan registrarse los beneficiarios en el formato sin que se alteren las normas. Creo que es eso. Si tienen inquietudes me cuentan. Este video es de gran utilidad para el diligenciamiento del formato. Hay que verlo. Si tienen inquietudes me cuentan.